Muchas gracias Isabel por tus cariñosas palabras, muchas gracias sobre todo por invitarme y enhorabuena por la organización de este curso, a ti y a Carlos Fernando, porque me parece que es un curso puntero, es el mejor homenaje que se podría rendir a Giuseppe Galasso, es la presencia de prácticamente todos los grandes especialistas en la Italia de los siglos XVI y XVII, en todos los cuales obviamente su obra influyó de una manera decisiva. También yo recuerdo con gran cariño al profesor Galasso. Me sorprendió la noticia de su fallecimiento, como a todos, porque tuvo la fortuna de estar estupendamente bien hasta el último segundo, lo cual es, en una edad avanzada, pues es un privilegio. Y por tanto nadie la esperábamos. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros, como permanecerá sin duda su obra historiográfica de manera ineludible. Quiero también tener unas palabras hacia el profesor Enciso, mi maestro también de Carlos Fernando, como lo ha dicho él. Lamentamos su enfermedad que nos ha permitido estar con nosotros, esperamos que pronto pueda incorporarse a la actividad académica. Bien, la Italia española al tipo de los Austrias. Yo tengo que hacer una intervención muy de conjunto, como pueden suponer, puesto que además los diversos especialistas en estos días van a ir desarrollando aspectos relativos a los distintos territorios de esta Italia española. Al hablar de la Italia española, vuelvo a decir el oxímoron que se ha dicho, nos tenemos que entender con las palabras, aunque hemos obviamente de precisarlas. La presencia española en Italia, o la pertenencia de Italia a la monarquía de España, que sería la forma más correcta de decirlo, se debe esencialmente a tres hechos determinantes. Por un lado, la hábil política de la Corona de Aragón, la hábil política expansiva de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media. En segundo lugar, siguiendo en el tiempo, la continuación de dicha política por parte de Fernando el Católico a comienzos del siglo XVI, con el importantísimo apoyo de los recursos castellanos. Y en tercer lugar, el enfrentamiento de Carlos V con Francia, que se explica ante todo por su ascendencia dinástica, Habsburgo, Borgoña y también aragonesa, pero asimismo por las precisiones de su necesidad de lograr un lugar hegemónico en la política europea, que pasaba sin duda alguna por el control de Italia. El resultado de tales hechos fue la incorporación a la monarquía de los Austrias de los tres reinos del sur de Italia, por orden cronológico, Sicilia, Cerdeña y Nápoles, así como posteriormente el ducado de Milán en el norte, ya en tiempos del emperador. Y por supuesto luego, ya en los primeros años del reinado de Felipe II, la incorporación del estado de los presidios de Toscana. Más allá de todos estos territorios, a partir sobre todo de la paz de Cateau-Cambrésis de 1559, la monarquía habría de convertirse, la monarquía de España, en la gran dominadora de Italia durante los siglos XVI y XVII. Los historiadores italianos han acuñado un concepto que les debemos a ellos, los aquí presentes, de Italia como un territorio vinculado en su conjunto a España, a pesar de que no todos los estados italianos pertenecieran al rey de España. Una especie de gran protectorado, una especie de espacio en el cual la política española ha influido de una manera decisiva. Obviamente esto habría que matizarlo, aquí no podemos, tanto en el tiempo como en los diversos territorios. Hay territorios más cercanos, como es el caso de Génova, como es el caso un tiempo del ducado de Toscana, pero estos dos mismos ejemplos nos muestran que también las cosas varían, porque hubo momentos de tensión en las relaciones con Génova, mucho más todavía en la relación con Toscana, con el gran ducado de Toscana. Lo mismo ocurre con el papado. El papado es un mundo complejísimo, donde es verdad que hubo un buen número de pontífices cercanos a la política española, pero ciertamente les hubo que no lo fueron tanto y les hubo incluso claramente contrarios.
No digamos Venecia, un territorio probablemente el más complejo y el más opuesto habitualmente a la política española, o incluso los pequeños dominios, los pequeños estados del centro-norte, Mantua, Módena, Ferrara, etc. Es decir, este protectorado es un protectorado muy complejo que atraviesa por múltiples momentos, por múltiples fases. Aquí no podemos verlo, pero no cabe duda de que el gran poder italiano en la época moderna es el poder del rey de España, y que es el poder que más influye, pese a la complejidad y a la variedad de situaciones que se van a ir dando. Y esta hegemonía hispana en Italia se va a mantener, y se va a mantener con fuerza hasta el final de la monarquía española de los Austrias, porque más allá de esta idea tan arraigada, pero que en los últimos años se está matizando de la decadencia, lo que es cierto es que seguramente en la segunda mitad del siglo XVII el espacio donde la monarquía tiene una mayor presencia es Italia, a pesar de toda la política de Luis XIV, de los múltiples intentos suyos por revertir la situación. De hecho, la fuerte presencia española en Italia, la fuerte presencia la pertenencia dilatada de territorios italianos a la monarquía de España y la fuerte vinculación histórica entre ambos territorios habría de ser la base para que en el siglo XVIII se reconstruyera en Italia entidades políticas de raigambre hispana, los reinos de Nápoles y Sicilia, que habría de ser Carlos III de España, Carlos de Borgoña, a partir de 1735, y, en fin, posteriormente también, desde 1748, la presencia de España, de un infante español en los ducados de Parma, Piacenza y Guastalla, aunque esto es una tradición completamente distinta, porque esta es una herencia de los Farnesio, que no tiene nada que ver con los siglos XVI y XVII. Pero, en fin, se mantiene en el siglo XVIII una poderosa presencia, un influjo español importante, ahora ya sin dependencia directa, con los territorios independientes a todos los efectos del rey de España, pero se mantiene un fuerte influjo. Bien, el territorio más tempranamente vinculado a España, a la Corona de Aragón, es el reino de Sicilia, como sabemos, desde las vísperas sicilianas, de finales del siglo XIII. Sicilia, durante el siglo XIV, estuvo en manos de una rama menor de la dinastía aragonesa. A comienzos del siglo XV, al extinguirse esta rama, revirtió al tronco común en tiempos de Martín el Viejo o Martín el Humano. En el siglo XIV también la dinastía aragonesa conseguirá, en un largo proceso, incorporar el reino de Cerdeña, e incluso a mediados del siglo XV el gran Alfonso V el Magnánimo, rey de Aragón, de los distintos territorios que formaban la Corona de Aragón, incorporará en 1443 el reino de Nápoles, que hasta su muerte en el año 1458 pertenecerá a todo ese conjunto de la Corona de Aragón. Es cierto que luego, a su muerte, pasará a una rama menor, a su hijo bastardo Ferrante, y por lo tanto se aleja de los trastámara aragoneses, pero en fin, hay una presencia desde mediados del siglo XV, también del reino de Nápoles, vinculado al mundo hispánico. De hecho, todas las luchas que se producirán entre la corona y los varones feudales, y la crisis de poder que se desata en Nápoles a la muerte de Ferrante en 1494, serán el origen de la intervención francesa, la intervención de Carlos VIII de Francia en Nápoles, el inicio de las guerras de Italia, reivindicando los derechos de los Anjou, de los que como rey de Francia poseía, y intervención de Francia
originará este conflicto generalizado de las guerras de Italia, en el curso de las cuales Fernando el Católico, a través del gran capitán, va a apoderarse del reino en 1503, como hace poco se recordaba Carlos II. La única diferencia con respecto a tiempos de Alfonso el Magnánimo, que ahora ya no hay una vinculación a la corona de Aragón, hay una vinculación al rey de España, de Aragón, posteriormente a su sucesor Carlos V, es decir, a este rey de ese complejo de territorios que sobre los que van a gobernar Fernando el Católico, y posteriormente gobernarán los monarcas de la Casa de Habsburgo. Esa monarquía católica, hispánica, monarquía de España, el profesor Feliciano Barrios ha aludido a el problema de esta denominación. Yo, como soy un historiador fundamentalmente del siglo XVII, de la segunda mitad, desde finales del siglo XVI se utiliza, aparece este término claramente de monarquía de España, López Madera, por ejemplo, pero evidentemente ya en la época que yo he estudiado se la conoce como monarquía de España, sobre todo fuera de ella. Yo he leído muchos documentos de Luis XIV que hablan siempre de la monarquía de España, siempre. De forma que es, digamos, en este momento es el nombre por el que se la conoce en Europa. Esta compleja monarquía en realidad no tiene otro elemento de unión que es distinto al de la persona del monarca. Este es el cemento que vincula a la monarquía. De forma que el rey de Aragón, de Castilla, es también el rey de Nápoles, rey de Sicilia, rey de Cerdeña. En fin, no voy a repetir lo que ya se ha dicho. Lo que sí que es importante es señalar que para los tratadistas, tanto Fernando el Católico como después Carlos V, Felipe II y sus sucesores serán los señores naturales de cada uno de estos reinos. Este concepto de naturaleza, y en fin, me produce cierto pudor hablar de él ante jurista como el profesor Feliciano Barrios, es un concepto que también hemos de entender, porque la condición de señor natural se adquiere también a través de un hecho tampoco natural, tan natural entonces como la guerra. Es decir, la guerra confiere naturaleza, el derecho de conquista confiere naturaleza. Y pese a haber sido conquistados, los monarcas sucesivos de la Casa de Habsburgo serán los señores naturales de cada uno de estos territorios. Al cabo, este complejo, que es la monarquía, tan diverso y con el único elemento de unión que es el monarca, adquirirá otros elementos de unión. Yo creo que uno de ellos va a ser la religión católica, y precisamente el catolicismo y la vinculación a ese catolicismo que empieza a estar contrastado por poderes reformados a partir de Lutero, aparte de todos los elementos que podamos pensar que en fin, explican la vinculación de los reyes a la defensa de una política católica, de la religión católica, aparte de los elementos providencialistas, en fin, que podamos buscar, también tiene un sentido, y es que es algo que va a proporcionar unidad a ese complejo tan difícilmente gobernable por su heterogeneidad. La presencia de una única dinastía en tronos tan diversos, tan lejanos, ahora voy simplemente a los territorios italianos en los que me voy a centrar, evidentemente al cabo se va a basar en un hecho que no es otro que la capacidad de conservar el poder. Es en realidad lo que nos explica el que durante estos dos siglos largos, bueno, pues ciertamente
se mantuviese el poder español. Porque además no había muchas alternativas. En realidad la gran alternativa, la única alternativa al poder español era el poder francés, de los herederos de los Anjou. La única alternativa real, viable. Efectivamente existía la posibilidad de que algún territorio se separase, pero ciertamente esto era complejo en este mundo de grandes poderes. Por eso el mayor peligro, el gran problema va a ser el poder francés de los herederos de los Anjou, que según los momentos y circunstancias inspiran cualquier tipo de malestar, alientan las conjuras antiespañolas, apoyan rebeliones, como ocurrirá con la de Masaniello en Nápoles o la de Messina en los años 70 del 17, e intrigan por toda Italia contra los intereses hispanos cuando pueden, naturalmente. No siempre pudieron, hubo momentos mucho más difíciles, como fue toda esa segunda mitad del siglo XVI, que bastante tenían en Francia con las guerras de religión, lo cual explica este periodo de la llamada Pax Hispánica, periodo de menor conflicto, digamos. Pero evidentemente hay otro peligro importante, otro peligro exterior importante, que es el peligro de los infieles, el peligro turco, el peligro berberisco. Hablaremos de él al hablar de la defensa. En este caso estamos hablando de un peligro exterior, digamos, ajeno a lo que es el mundo, a lo que es la cristiandad, a la que pertenece tanto los reyes de España como Francia, que es el peligro turco, y lo veremos después, también es otra posibilidad, ¿no? De que alguno de esos territorios pueda ser conquistado por los turcos o por los berberiscos, y evidentemente este es otro peligro que, como señalaremos, servirá para solidificar la presencia o reforzar la presencia del rey de España al frente de los territorios italianos más amenazados, o más directamente amenazados por los turcos. Hay que decir que cuando los reyes de España se asientan en los distintos territorios italianos, bueno, son territorios que están dotados de una serie de tradiciones políticas importantes, ¿no? Sicilia tiene una fuerte tradición política, tiene todas las noblezas territoriales, un baronazgo feudal con una fuerza considerable, fuertes tradiciones de autonomía urbana, no digamos el reino de Nápoles, donde además el asentamiento es posterior, que cuenta con un baronazgo feudal muy potente, en el que se va a desarrollar también un importante grupo de letrados, burocracia togada, donde existe una de las ciudades más importantes de Europa, que es la ciudad de Nápoles, las ciudades más pobladas y con fuertes tradiciones políticas, que tendrá un enorme peso en el conjunto del reino. Bueno, en fin, posteriormente Milán, es decir, de Milán, donde existen unos patriciados urbanos potentísimos, también una nobleza con poder territorial, en fin. Por tanto, evidentemente la realidad es que el poder hispano en Italia ha de asentarse contando con la realidad de unos reinos o unos territorios preexistentes dotados de fuertes tradiciones políticas, de fuertes estructuras jurisdiccionales, de fuertes constituciones, digamos, importantes, lo cual es un problema para este poder hispano, porque necesita adaptarse a estos poderes. ¿Cómo será esta adaptación? Evidentemente, esta adaptación se hará a partir de amplias dosis de habilidad política y se hará a través de toda una serie de vías, de las cuales yo aquí voy a referirme fundamentalmente a tres. Se podían citar algunas más. Esta incorporación efectiva de los territorios italianos a la monarquía, no sé cómo llamarla, no sé si hablar de un proceso de hispanización,
porque nos encontramos siempre con la dificultad de las palabras, un proceso de absorción por parte de la monarquía, un proceso de acomodamiento de estos territorios en el seno de la monarquía y de acomodamiento en el cual estos territorios, obviamente, pues, en fin, se encuentran, es decir, asumen esta realidad y permiten la pervivencia en ellos del poder de la monarquía. Yo voy a hablar sobre todo, esencialmente, de tres vías de esta, entre comillas, hispanización de los territorios italianos. En primer lugar, la estructura institucional. En segundo lugar, la defensa frente a los enemigos exteriores. En tercer lugar, todo el sistema de mercedes, honores, recompensas, que va a suponer un medio importantísimo de integración de los grupos dirigentes. Diríamos más, todo el sistema de intereses que se crea o que estimula el poder hispano y que favorece la integración de estos grupos dirigentes de los distintos territorios, de Sicilia, de Nápoles, de Milán, de Cerdeña, por supuesto. En primer lugar, el sistema institucional. El sistema institucional es diverso según los distintos territorios. No voy a entrar en la descripción de cada uno de ellos, no tendríamos tiempo, pero hay que tener en cuenta que las estructuras sociales, la economía de los distintos territorios no son idénticas, varían. Entonces, estos sistemas institucionales se adaptan, son el producto de toda una historia precedente de cada uno de estos reinos, o del Ducado de Milán. Los españoles, cuando llegan allí, se encuentran con una realidad ya existente. ¿Y qué hacen? Bueno, básicamente, el sistema institucional, hay un equilibrio entre el mantenimiento de lo que se encuentran y la transformación de aquellos elementos que les parece oportuno a los gobernantes hispanos reformar. Entonces, si observamos los distintos organismos, veremos que hay algunos organismos nuevos, hay algunos organismos en los que se realizan reformas, hay algunos organismos preexistentes, hay algunos organismos o algunos cargos que desaparecen por la escasa utilidad, etc. El análisis del sistema institucional de los distintos territorios es enormemente útil para entender este proceso de adaptación. En Sicilia existe el libro clásico de Königsberger sobre la reforma de los tribunales. En Nápoles, en los estudios de Carlos Hernando y otros autores, cómo se produce todo un reajuste que básicamente mantiene lo esencial de lo que anteriormente existía, pero introduce algunas novedades. Y sobre todo introduce una novedad fundamental, que es la presencia de españoles. Este es un elemento importante, porque, claro, en cada uno de estos territorios, pienso por ejemplo ahora en Milán, en cada uno de los territorios pues, se introducen españoles. En Milán aparecerán españoles en el Senado, unos 3 o 4 sobre 14 senadores, ¿no? Será el gran canciller, será español. Por supuesto, en fin, hay una serie de cargos, alguna serie de cargos de control. En Sicilia, por ejemplo, pues sea el Tribunal del Real Patrimonio, el Tribunal de la Gran Corte, el Tribunal que se encarga de la administración económica y financiera, y el Tribunal que se encarga de la justicia, bueno, pues ambos contarán con piezas claves que serán españoles, el conservador o el consultor. Y lo mismo podríamos decir en el caso de Nápoles, es decir, la presencia de una serie de españoles en puestos claves, lo cual se compadece con el hecho de que los grupos dirigentes de cada uno de los territorios sigan ocupando importantes puestos de control y sigan
desempeñando las funciones que habían desempeñado, naturalmente con los cambios que el tiempo aporta. Hay diferencias entre unos territorios y otros, no puedo entrar porque, repito, no nos llevaría demasiado tiempo. Sí que diré que básicamente en esta administración territorial, siguiendo la gradación a la que se había referido antes el profesor Feliciano Barrios, bueno, existen toda una serie de organismos colegiados. El sistema propio de la época es el sistema conciliar, bien sean consejos o tribunales, son organismos en los que hay un grupo de personas. Es un sistema conciliar distinto a los sistemas de responsabilidad individual, los sistemas ministeriales que se desarrollarán a partir del siglo XVIII. Y en este sentido, pues nos encontramos con este tipo de consejos o tribunales que básicamente son muy parecidos a los que existen también en la administración central, ¿no? Organismos colegiados de gobierno, dependientes, por supuesto, siempre de la autoridad del rey, y sometidos, por supuesto, a sus decisiones. El sistema administrativo será, pues, el primer elemento a través del cual se realiza este proceso de incorporación, de asimilación, de hispanización, como queramos llamarlo. Esto planteándolo siempre, insisto, de manera muy genérica porque no tengo tiempo de hacerlo de otra forma. El segundo elemento a través del cual funcionará o se producirá esta hispanización será la defensa. La defensa de todos estos territorios. La defensa es importantísima porque, bueno, no solo en el caso de los territorios del sur, que Nápoles, la isla de Sicilia y por supuesto también la isla de Cerdeña tienen un papel geoestratégico básico, cierran por el sudeste el Mediterráneo occidental, separan el Mediterráneo occidental del Mediterráneo oriental, en un momento en el que el Mediterráneo se ha dividido, el Mediterráneo se ha convertido en una frontera de cristiandad, como diría Brodel, donde la parte oriental está en manos de los turcos y el norte de África en manos de berberiscos, mientras que la parte occidental será la parte católica, con la presencia de algunos territorios regencias berberiscas en el norte de África. Verdaderamente, entonces, la defensa en este momento, que coincide con el siglo XV, con el XVI, en este momento de llegada, de consolidación del poder español en el sur de Italia, la defensa se constituye en algo esencial, porque frente a turcos y a berberiscos, que son la gran amenaza a la que están sometidos los territorios del sur de Italia, frente a la frecuencia de ataques, de destrucciones, capturas, a que son sometidos estos territorios, o al menos sus costas, bueno, pues ciertamente el rey de España aporta una capacidad defensiva superior, una capacidad imperial, entre comillas, que evidentemente va más allá de la capacidad que a priori hubieran podido tener estos territorios de haber sido independientes. Esta garantía de protección contribuye a legitimar y a prestigiar en todos los territorios del sur el dominio español. En el capítulo segundo de las instrucciones a sus reyes de Nápoles, Felipe II decía, literalmente cito: «Los reyes y príncipes son principalmente instituidos para que gobiernen y administren justicia a sus súbditos y los defiendan de sus enemigos». Aquí un elemento justificador importantísimo. Pero esto vale también para Milán, porque, bueno, aunque la situación es distinta, Milán es un ducado interior, no está amenazado por los infieles.
Sin embargo, Milán ha sido un gran terreno de competición durante las guerras de Italia. Ocupa un espacio fundamental en la defensa, en el centro-sur de Europa, y es una zona vinculada al mundo germánico, de paso hacia el norte, hacia el Rin, que será importantísimo a partir del momento en que con Carlos V los territorios de los Países Bajos se incorporan a la monarquía, y definitivamente con Felipe II. Está muy cerca de Francia, al lado de Saboya, que tendrá una postura claramente antiespañola en muchos momentos del siglo XVII, en fin, vinculada cerca también del mundo de los Habsburgo de Viena. Es un territorio imperial reivindicado por los emperadores, cosa que tendrá importancia a partir del momento en que el Imperio y España se separan, después de las aplicaciones de Carlos V, etc. Milán es un punto esencial también en el aspecto defensivo. Quizá el periodo más tranquilo será también esta fase de la segunda mitad del siglo XVI, por las guerras de religión en Francia, pero ya en el siglo XVII Milán será un territorio en permanente conflicto, desde las guerras de sucesión de Mantua, posteriormente con la guerra de los 30 años, que se combate también allí, a partir claramente de la intervención francesa en 1635, como ha estudiado David de Mafra, y no digamos en la segunda mitad del siglo, en la que está permanentemente en digamos, es la gran frontera, la puerta y bastión de Italia, el punto desde el que se está defendiendo a Italia. La defensa es, por tanto, un gran argumento. Podríamos analizar distintas fases, distintos momentos en esta defensa de Italia a lo largo del siglo XVI y XVII. No voy a entrar en ello porque quiero recuperar algo de tiempo, que andamos justos, pero sí que les diré que, volviendo a lo que comentaba antes de esta legitimación que a los reyes supone la defensa, y también volviendo a lo que decía de lo discutible que es la idea de decadencia aplicada a la Italia del XVII, de la segunda mitad del XVII, que no se ha insistido suficientemente sobre el éxito enorme que supone el mantenimiento de Milán. El éxito enorme que en el siglo XVII supone el mantenimiento de Milán, un territorio ambicionado por Francia, por Saboya, en el cual los españoles consiguen mantenerse hasta el final, contradiciendo evidentemente toda esa idea de una decadencia terrible. Milán es enormemente ambicionada y Milán nunca va a ser conquistada. Estoy resumiendo. Cuando hablamos de la defensa, podemos pensar en un inmenso ejército, en una enorme fuerza del rey de España en Italia. Pero la realidad es que no es así. Es decir, que quitando el caso de Milán, en algunos momentos, todo el siglo XVII, cuando el ejército de Milán se convierte en el segundo ejército de la monarquía, después del de Flandes, que es el primero, y así lo será hasta el final de la presencia española, Milán puede, en los mejores momentos del siglo XVII, puede tener 20 y tantos mil, 30.000 hombres, en los mejores momentos, normalmente menos de 20.000 hombres. Claro, si nos vamos hacia el sur, veremos que en Nápoles pues habría, estoy hablando de memoria, en los mejores momentos 8 o 10.000 soldados, en Sicilia 3.000, 5.000, en Cerdeña
no llegaban varios cientos. Es decir, ¿dónde está ese poder militar que, en fin, la historiografía, ¿verdad?, que criticó la presencia española, en fin, dentro de, a partir del Risorgimento, en algunos historiadores? Claro, España no se mantiene por una capacidad, por la fuerza, en un momento se mantiene por la fuerza, porque la fuerza era francamente pequeña, la fuerza militar. Si unimos a ello la fuerza naval, las galeras, veremos que, salvo en los momentos de Lepanto, en que la escuadra de Nápoles llegó a tener 50 unidades activas, luego tuvo bastante menos, y por ejemplo en el siglo XVII pues estuvo entre las 20 unidades, 12, incluso en la segunda mitad del siglo todavía menos, y no digamos las de la escuadra siciliana, que llegó a tener 22 hacia 1600. En los últimos años del 17 tenía media docena escasa, y algunas de las cuales no navegaban, ¿no? Es decir, bueno, no podemos hablar de una fuerza militar. Es verdad que la Italia española no se defiende sola, y cuando hay problemas importantes recibe fuerzas exteriores. Así ocurre en la ocasión de las revueltas de mediados del siglo XVII, o posteriormente en la revuelta de Mesina. Es decir, la monarquía aporta otras unidades, no estrictamente las que están allí de guarnición, las que están allí para la defensa ordinaria. Exactamente igual que estas fuerzas, que las fuerzas de los distintos reinos, o la capacidad militar de los reinos italianos, también se utiliza, digo de los reinos porque también del Ducado de Milán, pero sobre todo de los reinos, también se utiliza para ayudar a la defensa española a mediados del 17, a partir de la revuelta de Cataluña y de Portugal, dentro de... Nunca llegó a hacerse efectivo este deseo del conde duque de Olivares de que hubiera una transferencia de fuerzas de unos lugares a otros. Pero lo que sí que es verdad es que este poder militar español en los territorios italianos es esencialmente eso, un poder militar español. Y aquí sí que hemos de aludir a algo que no deja de ser un elemento de debilidad de todo el sistema, o digamos, donde se ven un poco las costuras del sistema, porque el elemento esencial de la defensa de todos los territorios italianos es un elemento español. Es decir, en Nápoles hay un tercio de Nápoles que es un tercio español. En Sicilia hay un tercio de Sicilia que es un tercio español. Colaboran también las fuerzas autóctonas, sí, pero colaboran en menor medida. En los castillos, los soldados teóricamente son españoles. Colaboran también los italianos, también, en menor medida. Al final lo harán más de lo que teóricamente se les permitía, mejor dicho. Pero por una realidad, porque son necesarios. Pero realmente el sistema defensivo está estableciendo una diferencia. Primero los españoles y luego los otros. Españoles que son sobre todo castellanos. Y aquí volvemos a un punto que hemos dicho también al hablar de la estructura institucional. También en la estructura institucional hay una serie de puestos clave que son desempeñados por españoles. Este es un poco un punto débil, este es un poco el punto que muestra que en toda esta monarquía, evidentemente, había una superioridad de los naturales de la península ibérica, los españoles, que de hecho, de facto, eran castellanos, en la gran mayoría de los casos. Esto no quita para que no hubiera elementos de integración, para que no hubiera italianos en puestos importantes, para que no hubiera, por supuesto, el otro día hablábamos de italianos en virreinatos españoles, evidentemente, pero este elemento de superioridad está ahí, que se da, por ejemplo, también en los puestos eclesiásticos, ¿no? Obispados en los que en Sicilia pues la mitad de obispados están en manos de españoles. Este es un elemento
que habla de una cierta sumisión, pese a la integración y pese a la existencia de una cultura común, pese a la existencia de algo que conocemos muy mal, que es la realidad de un sentimiento común, de pertenencia. Recuerdo que hace años hubo una exposición que se llamaba La pintura de los reinos, que hablaba fundamentalmente de los territorios indianos, coordinada por John Elliot y por Jonathan Brown, que trataba de rastrear la existencia de una cultura común entre España y los territorios americanos. Yo creo que se puede rastrear, algo ha comentado Carlos Hernando, elementos de esta cultura común, de esta integración, de esta pertenencia. La propia realidad de finales del reinado de Carlos II, cuando se ve que la monarquía, el trono va a quedar vacante, porque el hecho de que el monarca no tenga sucesión, la propia realidad muestra que evidentemente frente a la existencia también de tendencias centrípetas, que las había, de tendencias disgregadoras que las había, también lo que domina es el sentido de unidad, de mantenimiento de esa unidad, de pertenencia a un algo común. Nosotros como historiadores estamos deformados por los nacionalismos contemporáneos y por las realidades contemporáneas, pero nos cuesta entender qué era esa realidad. Pero creo que los historiadores tenemos que intentar ir más allá y ver a dónde llegaba esa realidad. Bien, y el tercer elemento de integración, voy a ser ya muy breve, el tercer elemento de integración, decía antes, que voy a analizar, repito que no son los únicos, son los que me parecen más importantes, es el sistema de mercedes, de honores, de recompensas, que es uno de los grandes mecanismos de hispanización de los territorios italianos, de la monarquía. La merced, el profesor Barrios decía antes que el rey de España dependía miles de impuestos, dependían rentas, dependían pensiones, dependían honores, dependían cargos, dependían muchas cosas, y evidentemente quienes recibían este tipo de concesiones, pues obviamente se sentían más vinculados que si no las recibieran. La merced era un premio a la lealtad, al servicio, y evidentemente era uno de los ejes fundamentales, junto con la justicia, la fiscalidad o el gobierno, de la relación entre el rey y los súbditos. Pero era un enorme recurso en manos del monarca. Los vasallos que se distinguían en una determinada acción, los que sufrieron pérdidas de bienes e interés en el servicio del rey, al igual que las ciudades que demostraban su fidelidad, se apresuraban a pedir la oportuna recompensa, y sabemos la cantidad de embajadas, de representantes, de agentes de los distintos territorios. Este es un elemento fundamental. Yo en trabajo recordé como motivo de un conflicto, no es más que un ejemplo, por el mando de la caballería del servicio militar en Sicilia, entre los representantes de 3 de las familias nobles más antiguas de dicho reino. Hay una consulta, estoy hablando de la segunda mitad del siglo XVII, hay una consulta del Consejo de Italia que constituye todo un tratado sobre el significado del honor y de la merced real. Después de proponer que se atendieran los honores a los que no habían sido beneficiados con dicha jefatura, el Consejo decía, y cito textualmente, pasando también a discurrir que así como el sol alumbra en todas partes, así es bien resplandezca la munificencia de vuestra majestad con los beneméritos en todos sus dominios, mostrando, como hace vuestra majestad, ser señor y padre de todos sus vasallos, y que siendo el honor y premio el medio más eficaz de hacer a los leales finos, y esta circunstancia muy esencial generalmente y más precisa al presente en Sicilia, entiende el Consejo, convendría mucho, el día de hoy repartir en los dominios de Italia las mercedes honoríficas que vuestra majestad tuviere por más proporcionadas,
entre aquellos vasallos que, o ya por la calidad de sus personas y casas, o por el séquito y aplauso que han conseguido por sus méritos y servicios, se ofrecieren a la soberana providencia de vuestra majestad, más dignos de obtenerlas. La realidad es que estos tres mecanismos de integración funcionaron bastante bien. No quiere decir que no hubiera, repito, tendencias centímetras, descontentos. Los más importantes salieron a la luz a raíz en Nápoles y Sicilia, a raíz de la fuerte presión a las que se vieron sometidas con motivo de la Guerra de los 30 años, pero creo que al cabo existió un sentimiento de lealtad generalizada, más allá de los grupos dirigentes, una lealtad que llegaba a los sectores populares, una lealtad que estaba transmitida desde generaciones basadas en múltiples elementos que solo pueden entenderse desde el concepto de legitimidad del antiguo régimen, una legitimidad consistente en la lícita posesión de unos territorios de acuerdo con reglas diversas, la herencia dinástica, el derecho de conquista y otros. Y que este elemento, una lealtad que fue en cuyo asentamiento influía también la Iglesia Católica, por supuesto el poder represivo, la capacidad represiva del poder real, la Inquisición, incluso la justicia, etc. Todo ello nos explica la larga duración de esta presencia española en Italia y el hecho de que al cabo el fin de la presencia española en Italia no fuera tanto no fuera consecuencia tanto del mal gobierno, que no, sino de circunstancias internacionales, de una guerra y de, evidentemente, la conquista en el curso de esta guerra, en el caso de Milán o de Nápoles, por parte de los aliados, y posteriormente, sin duda, del reajuste internacional que se realiza en las paces de Utrecht. Nada más, esta es una panorámica muy por encima, pero un poco más podría hacer en este espacio corto de tiempo. Gracias.